Bueno, ahora vamos a escuchar la contribución de Víctor Luque y Lorenzo Baravalle, The Mirror of Physics on How the Price Equation Can Unify Evolutionary Biology, y luego el comentario va a ser de Mario Casanueva. Adelante nomás entonces. Bueno, yo quería agradecer mucho a Pablo, que pero ahora no está, por la invitación. La verdad, como, no sé, me da mucho gusto estar con Perdón, vosotros. estoy, ¿eh? Ah, ok, ok. Bueno, pues muchas gracias por la invitación en este trabajo que vamos a presentar, que fundamentalmente es este artículo que hemos publicado recientemente. Usamos herramientas de la metateoría estructuralista, pero en un sentido, claro, somos como más outsiders y por lo tanto, no sé, creo que es muy importante hablar con vosotros, escuchar vuestros feedbacks, porque seguro que pueden ayudarnos a aclarar aspectos que todavía nosotros no tenemos completamente claro a respecto de estas cuestiones, aunque, bueno, claramente ya tenemos una cierta posición delante de lo que obviamente vamos a hablar, ya que hemos publicado este artículo. Bueno, en realidad la idea del artículo la ha tenido inicialmente Víctor y la idea del artículo nace a partir de una interacción entre Víctor y filósofos de la física, pero claramente será Víctor que eventualmente os hablará más en detalle de este aspecto. El problema que después empezamos a planear juntos es en áreas avanzadas de la ciencia, especialmente en física, se han desarrollado aparatos matemáticos muy sofisticados en los que fórmulas específicas juegan el papel de ecuaciones fundamentales. El caso de la mecánica clásica, de la teoría de la relatividad y de la mecánica cuántica, por ejemplo. Y entonces, claro, la pregunta es, ¿podemos esperarnos en el desarrollo futuro de la biología evolutiva una teoría altamente unificada con algunas ecuaciones fundamentales de manera similar a lo que encontramos en física? Aunque nosotros partamos de un punto de vista muy optimista, la verdad es que en general la tradición dice bien lo contrario. O sea, incluso Fisher, que es alguien que siempre usó la física como modelo explicativo para la biología, dice esto en un artículo del 1932. Creo que nadie que sea familiar o con los avances matemáticos en otras áreas o con el conjunto de las condiciones biológicas específicas que deben ser consideradas, podría nunca imaginar que todo eso puede ser resumido en una única fórmula matemática, aunque sea muy compleja. Y bueno, más recientemente, a partir de los desarrollos de la llamada síntesis extendida, muchos autores han insistido sobre la naturaleza, por así decir, fragmentaria e intrínsecamente pluralista de la biología evolutiva. Por ejemplo, autores como Egler, Lockwood o antes de ello Maid dicen que intentar comparar biología evolutiva con física en realidad es una especie de el resultado de una envidia de la física por parte de los biólogos evolutivos. Algunos de estos autores fundamentan sus posiciones diciendo que a diferencia de la física, la biología evolutiva no es capaz de proveer como leyes entendidas como generalizaciones universales restrictas, o son incapaces de proveer teorías altamente unificadas a partir de conjuntos de leyes deductivamente conectadas. Otros autores, adoptando una línea de argumentación levemente diferentes, dicen que debido a las diferencias teóricas entre la física y la biología evolutiva, ni deberíamos perder tiempo en buscar principios generales de la biología evolutiva. Simplemente deberíamos aceptar que hay como un montón de modelos particulares que lo que nos dan son como descripciones, explicaciones de fenómenos evolutivos locales y circunstanciados. Bien,
De nuestro punto de vista, este escepticismo es injustificado. Nosotros en el artículo no uso este término en esta primera parte de la presentación, no sé si lo hace Víctor después, pero nos referimos a esta posición como la posición fragmentalista de la biología evolutiva. Y nosotros pensamos que en realidad esa posición no está bien justificada y argumentamos de la siguiente manera. Por un lado, pensamos que la mayoría de autores fragmentalistas basan sus argumentos sobre nociones obsoletas de lo que sería una ley científica o una teoría científica. Y por lo tanto, si reconsideramos estas nociones, en particular usando herramientas de la metateoría estructuralistas, podemos reconceptualizar los términos de la comparación entre la biología evolutiva y las teorías en física. Y una vez que reconsideramos los términos de la comparación entre biología evolutiva y teorías en física, entonces estamos en un buen punto de partida para poder encontrar similaridades entre biología evolutiva y física que anteriormente no habían sido consideradas. Nuestro punto de partida es que hay tres sentidos en los que se puede hablar de teorías. Teorías entendida como el corazón o el núcleo de una teoría madura, como puede ser, por ejemplo, el corazón de la mecánica newtoniana entendida como las tres leyes de movimiento y la ley de la gravitación universal, o como es más común en la metodología estructuralista, solo como la segunda ley de Newton. Un segundo sentido, la teoría como este corazón más sus especializaciones. Entonces el ejemplo aquí sería la red teórica de la mecánica newtoniana, o aún teoría como un olón teórico, entendido una unidad un poco más vaga que incluye tanto la mecánica newtoniana así como todas las teorías con las que esta teoría establece vínculos interteóricos. ¿Okay? Entonces, digamos que esos tres sentidos de teoría, de alguna manera, encontrarían como un equivalente que ha sido más o menos formalizado en el contexto de la metateoría estructuralista. El sentido 1 correspondería a la que es la ley fundamental de una teoría. El sentido 2 identificaría lo que es teoría como red teórica, y el sentido 3 identificaría la teoría en un sentido más amplio como un olón teórico. Como lo que más que teoría, en muchos casos se define lo que sería un ámbito disciplinar en ciencia. Bueno, sin duda una ventaja de exponer nuestro trabajo a un público como vosotros es que no necesitamos entrar en los detalles de muchos conceptos que son desconocidos por los que no conocen nada de la metateoría estructuralista. Aquí simplemente puse como un ejemplo de red teórica de la mecánica newtoniana, de un artículo de José y de Pablo. Tenemos allá arriba la ley fundamental, que funciona como principio guía de en esta red teórica, la segunda ley de Newton, y por debajo de esta ley fundamental encontramos todas las especializaciones de la teoría. Entonces, en lugar obviamente de ir a explorar como o sea, los detalles de una reconstrucción metateórica que obviamente ustedes ya conocen, lo que me gustaría enfatizar en esta primera parte de la presentación son algunos aspectos que normalmente de esta concepción de lo que sería una teoría científica que generalmente son ignorados ignorados o mal interpretados por parte de los que niegan la posibilidad de teorías unificadas en biología evolutiva. El primer aspecto que me gustaría enfatizar es que cuando intentamos evaluar la generalidad o el poder unificador de una teoría o de una ley científica, necesitamos ser muy claros con relación al nivel en el cual estamos examinando la teoría.
claramente de manera diferente a lo que piensan algunos filósofos de la biología que todavía basan sus conclusiones sobre una concepción de lo que es una teoría científica derivada de la concepción ortodoxa. Nosotros sabemos que muchas leyes, incluso en física, no son generalizaciones universales restrictas. Y que además son muy pocas las leyes a las que pedimos que tengan este nivel de universalidades, en el sentido de que provee como un pattern de explicación y de heurística general. Nosotros requeremos que solamente la ley fundamental cumpla ese tipo de papel. Y otro aspecto relacionado a este que nos parece muy importante enfatizar en el debate que estamos tomando en consideración es que diferentes componentes de una red teórica juegan un papel muy diferente dentro de una teoría. O sea, si por un lado sería absurdo pedir a una ley fundamental que provea todos los detalles con relación a las características específicas, por ejemplo, en este caso del mundo físico, en el caso de la mecánica newtoniana, sería igualmente realista pedir a las especializaciones de la teoría que éstas fueran de aplicación universal. Lo que nosotros queremos de una ley fundamental es que unifique una cierta clase de fenómenos, mejor dicho, una cierta clase de descripciones o explicaciones referentes a una cierta clase de fenómenos a través de una descripción de estos fenómenos muy comprensiva, mientras que lo que pedimos a las especializaciones es que adapten, en cierto sentido, lo sé que esta manera de expresarse no es particularmente rigurosa, tal descripción general a casos concretos de manera a explicar estos casos concretos. Entonces, a partir de esta énfasis, doy esos dos aspectos derivados de la reconstrucción estructuralista de las redes teóricas, enfatizamos que hay dos sentidos en lo que los que dicen que las teorías en biología evolutiva no tienen nada que ver con las teorías en física están equivocados. Por un lado, a veces se lee que los modelos evolutivos respecto a ciertos fenómenos evolutivos, diferentemente de los modelos físicos, serían locales o de un alcance muy limitado. Pero, claro, o sea, quejarse del hecho de que un modelo entendido como una especialización de la teoría no es suficientemente general es equivalente a no entender cuál sería el papel en el conjunto de la teoría, de la red teórica. Algunas especializaciones, está claro, podrán ser más inclusivas en términos de sus posibles aplicaciones que otras, pero la generalidad no es el tipo de característica que nos interesa de una especialización, o por lo menos que nos interesa principalmente de una especialización. Y eso no es simplemente algo específico de los modelos evolutivos, sino que es común a cualquier ley no fundamental en ciencia. Más importante es observar el defecto fundamental de partida de observaciones de ese tipo que son realmente muy comunes en los textos que mencioné anteriormente. Observaciones del tipo que las teorías físicas son más unificadas que la teoría biológica, o que la teoría física están fundamentada en formalismos que son muy comprensivos, mientras que las teorías biológicas no lo son. O sea, obviamente eso puede ser verdadero si consideramos una teoría en un cierto sentido, pero falso si lo entendemos en otro sentido. Entonces, y ese probablemente es nuestra queja principal en contra de la concepción fragmentalista, lo que los escépticos, los fragmentalistas suelen hacer es comparar teorías físicas entendidas como redes teóricas, como por ejemplo la mecánica newtoniana, por un lado, y la biología evolutiva como un olón teórico, como un todo, como una disciplina científica. Y claro, si por un lado sí que tenemos una cierta organización jerárquica en las redes teóricas, unificada bajo esa ley fundamental, los olones teóricos generalmente son familias de redes teóricas que son menos
estructuradas. Son familias de teorías que intercambian conceptos, pero que no tienen esa estructura determinada que tiene la red teórica. Y por lo tanto, claro que si se comparan las teorías en física qua redes teóricas y la teoría en biología qua olone teórica, es evidente que las teorías en física resultan más unificadas que las teorías en biología, porque las redes teóricas muestran una cierta unificación mayor respecto a los olones teóricos. Bueno, pues nuestro plan es ofrecer un análisis en dos niveles, pero en los niveles adecuados, o sea, comparar redes teóricas en biología evolutiva y en física y el olón teórico, por lo menos un olón teórico de teorías en física y un olón teórico de teorías en biología evolutiva, para mostrar cómo en estos dos niveles, si la analogía, la comparación está hecha en el nivel apropiado, sí que las similaridades estructurales son muchas. ¿Okay? Entonces, en un primer momento, lo que necesitamos es verificar si efectivamente hay redes teóricas en biología evolutiva. Esto es algo que muchos de vosotros ya han hecho. José, Pablo, Santiago, Ariel ya han trabajado en eso. Lo que nosotros hacemos en ese artículo es añadir un poco más a ese trabajo que ya vosotros hicisteis, en el sentido de demostrar que es posible, aunque nosotros no entremos en los detalles de una reconstrucción estructuralista, representar una cierta versión de la teoría genética de la evolución como una teoría cuya ley fundamental es la ecuación de Price. Y después mostraremos cómo la ecuación de Price realmente reaparece como ley fundamental de muchas otras teorías en biología evolutiva. Y eso lo que debería mostrar es que no hay como un impedimento conceptual en biología evolutiva para formular teorías que son por lo menos estructuralmente análogas a la física, por lo menos si entendidas como redes teóricas. Y lo que queremos hacer en un segundo nivel, aunque claro, el artículo de alguna manera se nos queda corto, damos indicaciones al respecto de eso, pero eso es algo que nos interesaría, por ejemplo, realizar con mayor detalle y rigor, es que, o sea, también a nivel de olones teóricos hay similaridades entre la física y la biología evolutivas. Ambas disciplinas están a cierto nivel, pueden ser a cierto nivel entendida como un mosaico de redes teóricos que son conectados de una manera más vaga por algunos conceptos fundamentales. Y claro, también en ese contexto nos parece, y tal vez esa sea una diferencia de la biología evolutiva respecto a la física, que la ecuación de Price es muy recurrente en todas las redes teóricas que encontramos en el contexto del olón teórico de la biología evolutiva. Entonces, bueno, ahora paso la palabra al Víctor que dará más contenido a estas intuiciones que he presentado ahora en esta primera parte. Entonces voy a parar aquí de compartir y ya. Hola, ¿se está compartiendo la pantalla? Sí. Sí, se comparte, todavía no la actualizo. Ahí. ¿Sí está? De acuerdo. Bueno, muchas gracias a todos por habernos invitado y todo lo que ha dicho Lorenzo de esta oportunidad para poder presentar nuestro trabajo. Siguiendo con lo que decía Lorenzo y el plan que teníamos en el trabajo, uno de los elementos fundamentales que se suele hablar sobre la biología evolutiva es que es una disciplina que habla sobre lo complejo y que encima es compleja y que es messy, ¿no? que está como desordenada. Es muy difícil encontrar, podríamos decir, rigor o fundamentos que sean simples y omniabarcantes o muy abarcantes
para poder explicar toda la complejidad que implica estudiar los organismos vivos. Eso ha dado que normalmente en la teoría evolutiva, en realidad, lo que tengamos es una especie de gran cantidad de teorías para poder intentar explicar diferentes aspectos de todas esas disciplinas, de todos esos elementos que encontramos en biología evolutiva. Por ejemplo, teorías como la teoría de juegos evolutiva, la teoría de selección multinivel, la teoría de la fitness inclusiva, la teoría de las historias de vida, la teoría de la optimización del foraging. La verdad es que no sé ni cómo traducir foraging en castellano. Pero la idea recurrente es que hay muchas teorías dentro de la teoría evolutiva. Entonces eso ha dado a pie a que lo que Lorenzo y yo hemos llamado la visión fragmentalista se apoye en esa noción de que tenemos muchas teorías y sobre todo muchos modelos, pero que no tienen una conexión entre ellos. Porque el acercamiento tradicional dentro de la biología evolutiva, sobre todo especialmente en genética de poblaciones, que se supone que es uno de los elementos teóricos más importantes dentro de la biología evolutiva, en tanto que fue la primera matematización fuerte de la biología evolutiva, su forma de proceder es diferente a cómo se supone que normalmente se había procedido en otras disciplinas como en la física. Lo que hacen es, normalmente se empieza con idealizaciones deliberadas para poder hacer el sistema mucho más sencillo. Entonces creas modelos simples en vez de crear una teoría grande a partir del cual derivar los modelos simples. Entonces estos modelos hacen simplificaciones del tipo que no hay generaciones que se solapen, que nuevamente hay una o muy pocas fuerzas evolutivas actuando sobre la población, que tengamos, por ejemplo, que si las fuerzas evolutivas están actuando, que actúan de forma muy pequeña, cambiando las frecuencias aléricas, que es normalmente cómo se mide el cambio evolutivo, incluso cómo se define muchas veces el cambio evolutivo, como el cambio en las frecuencias aléricas. Se consideran que van poco a poco, o sea, que no hay grandes saltos, o que, por ejemplo, que las poblaciones son infinitas para intentar eliminar la estocasticidad. Se utilizan todas estas estrategias para precisamente crear modelos simplificados que te ayudan a poder manejar la gran complejidad que tenemos. Entonces, lo que tenemos una teoría como la teoría de la genética de poblaciones, una teoría matematizada como la genética de poblaciones, donde tenemos diferentes modelos matemáticos, pero que normalmente lo que no consiguen es incluirlo todo dentro de un formalismo. Lo que tenemos son modelos específicos. Tenemos la ecuación para la deriva, para la migración, para la selección. Intentan incluir varias de estas fuerzas, como el modelo de mutación-selección, selección-migración, selección y deriva, o incluso intentan cada vez incluir cada vez más fuerzas. Selección, mutación, migración, pero siempre incluyendo alguna simplificación para hacer el modelo matemáticamente tratable, entre otras razones. Incluso cuando consiguen meterlo todo en una ecuación, pongamos por caso como la ecuación de Kolmogorov, tanto la que va hacia adelante como hacia atrás, la forward and backward, lo hacen a costa de tener que seguir haciendo simplificaciones sobre el sistema que quieren estudiar. O, por ejemplo, que no pueden haber grandes, que las fuerzas actúan en incrementos pequeños, sino grandes, que la población es idealmente infinita, etcétera, etcétera. Entonces, seguimos en esa forma tradicional de aproximación respecto al problema de cómo modelar los fenómenos evolutivos. Pero, en cambio, lo que queremos defender es que existe otra manera de aproximarse a ella. Es lo que hemos llamado la aproximación priceana, a partir de George Price y de su ecuación, de la ecuación de Price, la cual, en contraste, lo que hace es empezar por postulados o asunciones que creemos que son verdaderos sobre el sistema, es decir, las propiedades que tiene ese sistema, y después de ahí derivamos las reglas matemáticas del sistema. No empezamos ya con simplificaciones, sino que las simplificaciones vienen después.
Y entonces eso lo que te pueda producir es tener un formalismo que sea mucho más abarcante y por lo tanto que tenga más capacidad para poder derivar después modelos específicos. En ello se basa en cierta medida en un trabajo que yo publiqué hace 5 años ya, llamado One Equation to Rule Them All, a Philosophical Analysis of the Price Equation, donde defendía que la ecuación de Price podía jugar un papel fundamental dentro de la teorización dentro de la biología evolutiva. Por suerte, por desgracia, supongo que por suerte, algunos biólogos evolutivos han aceptado mínimamente esta idea, como David Kohler en un artículo de ese mismo año en Fundamental Theorems of Evolution, o Jussi Lektonen, también en American Naturalist, The Price Equation, Gradients, Dynamics and Continuous Trace Game Theory, e incluso en un reciente libro de texto por Bruce Walsh y Michael Lynch, esta idea se recoge y mínimamente se defiende. O sea que, aunque la visión tradicional sigue estando muy importante porque la genética de población es un elemento fundamental dentro de la teorización en biología evolutiva, la idea de que la ecuación de Price o formas de la ecuación de Price pueden ayudar a la teorización está abriéndose relativamente paso al menos entre los teóricos de la biología evolutiva. Bien, para los que no lo conozcan, esta es la famosa ecuación de Price, que como veréis es una ecuación muy simple y muy poco ostentosa, podríamos decir. O sea, no sorprende especialmente, pero como dice Stephen Frank, uno de los biólogos evolutivos más importantes, dice que siempre es difícil en retrospectiva ver la originalidad y la gran capacidad que tiene una simple idea. Bien, la ecuación de Price, en muy resumidas cuentas, lo que nos presenta son 3 términos. Uno es el de la izquierda, que representa el cambio en el carácter medio, en el valor de carácter medio en un intervalo a otro. Es decir, lo que nos dice es cómo cambia un rasgo en una población de una generación a la siguiente normalmente, pero puedes coger cualquier tiempo entre generaciones si necesitas. Tienes un primer término a la derecha, que es la covarianza, que mide una asociación estadística entre el rasgo que te interesa y la eficacia biológica. Normalmente este término se asocia al cambio a las diferencias en supervivencia y reproducción, que normalmente eso implica que estamos tratando con la selección natural y con la deriva genética. Y luego tenemos un segundo término, que es esa expectación, que lo que mide es el sesgo en la transmisión. Es decir, lo que mide es el resultado de los procesos que se dan en la reproducción. Normalmente la pudulación, la recombinación, la selección a otro nivel de la organización. Es decir, mide cómo se produce el cambio de una generación a la siguiente debido a los procesos que tenemos en la reproducción. Pero la idea fundamental, más que la ecuación de Price en sí misma, es decir, más que la ecuación que derivó Price en 1970, es la idea fundamental no es tanto el teorema fundamental, el teorema que deriva, sino las propiedades básicas que establece para cualquier sistema evolutivo. Es decir, lo importante es que nos da una especie de propiedades que parece que deben de tener todo sistema evolutivo. Estas son: cambio a través del tiempo, es decir, lo que necesitamos es un sistema compuesto por entidades que cambian de generación a generación. Para ello podemos usar cualquier intervalo de tiempo que necesitemos para el sistema de estudio que tengamos interés. Una relación entre ancestros y descendientes, es decir, las generaciones diferentes deben estar conectadas por algún carácter, por algún rasgo. Es decir, lo que estamos pidiendo aquí es que haya herencia. Y por último, que haya un carácter o fenotipo, muchas veces se habla también de fenotipo, que debe ser cualquier parte de una entidad que pueda ser representada mediante un número real, que normalmente pues, puede ser alelos, puede ser genotipos, puede ser individuos, grupos de individuos, y que son los que llevan esos caracteres. Solo eso, solo necesitamos esas 3 propiedades a partir del cual parece que cualquier sistema evolutivo debe de cumplirlas, más que la ecuación de Price en sí misma. Pero vemos que incluso la ecuación de Price básica o clásica también tiene un gran poder unificador en ese sentido.
Y lo tenemos, es el cambio a través del tiempo es medido por el cambio medio en Z. La relación que se establece entre el carácter y el ancestro del descendiente es en el primer término, en el segundo término es cómo diverge los descendientes respecto a los ancestros respecto a ese carácter, ese rasgo. Y por último, el rasgo, que es lo que estamos siguiendo entre las poblaciones. Stephen Frank, de nuevo, un poco exagerado, pero con cierta verdad, dice que la ecuación de Price provee de una descripción exacta del cambio total evolutivo en todas las circunstancias para todos los sistemas de herencia y selección. Es decir, una de las ventajas que tiene la ecuación de Price, o lo que vamos a llamar el framework, el marco que nos da Price para construir ecuaciones o formalismos, es que no necesitas especificar las entidades que tienes, es decir, ni su modo de reproducción ni su modo de herencia dentro de la ecuación. Simplemente lo que necesitas es postular un mapeo, una cartografía entre los objetos que tienes y sus relaciones. Puedes tener cualquier rasgo que necesites, pueden ser alelos, pueden ser fenotipos, pueden ser organismos, grupos, especies, y la herencia puede ser no solo genética, sino puede también ser epigenética, de comportamiento, simbólica, por ejemplo, evolución cultural, etc. Entonces, lo que tenemos es ya un formalismo que parece que empieza a englobar muchos modelos específicos, que es algo importante que queríamos ver si era posible. Como dice William Godsoe, un biólogo evolutivo, hace unos años, dijo, hablando sobre la ecuación de Price, decía, los organismos cambian. Algunos cambian debido a la selección y otros no. Los meros humanos necesitamos ayuda para distinguir los dos. Esa es una de las gracias que tiene la ecuación de Price. Te ayuda a distinguir las diferentes fuerzas evolutivas que actúan sobre la población. Precisamente porque tiene ese valor heurístico de poder distinguir diferentes elementos dentro de ella, porque no obliga a estar situado en un modelo específico, sino que coge una forma general, una visión general de cómo puede ser el proceso evolutivo en su totalidad, y no solo en modelos específicos. Entonces, nosotros vemos que con la ecuación de Price se pueden proceder de dos maneras. Puedes coger la ecuación de Price tradicional, la básica que dedujo Price en 1970, y a partir de ella derivar nuevas ecuaciones que necesites, pero ya aceptando todas las asunciones que hace la ecuación de Price, que hace Price en su derivación original, la cual incluye otras asunciones sobre el sistema concreto, no solo las tres propiedades básicas que he dicho antes, pues, por ejemplo, la ecuación de Price básica de 1970 también asume que la población está cerrada y por lo tanto no hay migración, pero esa no es una noción básica, una propiedad básica de todos los sistemas evolutivos. Pero sí las otras tres propiedades básicas de las que hemos hablado antes, sí que parece que son básicas para cualquier sistema evolutivo. Entonces, puedes coger la ecuación clásica de Price y a partir de ella derivar las ecuaciones que necesites, los modelos específicos que necesites, o si no, toma el lenguaje y la lógica de la ecuación de Price y deriva nuevas ecuaciones tipo Price. Reformula esa ecuación o la forma en que ya tenía para poder hacer nuevos términos de asunciones, y si es necesario. Aquí, en nuestro artículo de Synthèse, que publicamos hace poco, hacemos una especie también de red teórica a partir de de una especificación de la ecuación de Price, por ejemplo, que los rasgos fueran genéticos, como a partir de ella podemos ir bajando en una especie de árbol hacia ecuaciones cada vez más específicas. A partir de la covarianza podemos llegar a las fuerzas de muestreo o de sorting que tenemos ahí, como por ejemplo de ahí derivamos hacia la ecuación básica para la selección natural o otra para la deriva genética. Desde la selección natural podemos después ir a la selección direccional, selección disruptiva, estabilizadora, y también desde el sesgo de transmisión podemos tenemos la mutación, tenemos la recombinación, tenemos selección a diferentes niveles. Entonces, parece que no hay un impedimento para que en la teoría evolutiva se puedan tener teorías, al menos desde el punto de vista interno,
aunque una estructura similar a las que hay en física, al menos en el sentido de tener principios fundamentales a partir del cual derivar o obtener nuevas ecuaciones cada vez más específicas. Esta reconstrucción que hemos hecho aquí tiene cierta similaridad con, por ejemplo, un biólogo como David Kohler, que no ha oído en su vida sobre el estructuralismo metateórico ni sobre filosofía de la ciencia, seguramente, hace una cosa medio parecida, como por ejemplo, a partir de la ecuación de Price, asume que el segundo término, la expectación, es cero y entonces de ella ve cómo puede ir recogiendo diferentes teoremas matemáticos que se consideraban fundamentales en su momento antes de la llegada de la ecuación de Price, como el teorema de Robertson o el teorema de Fisher o la ecuación Breeder's Equation que tenéis abajo. Entonces, parece como que esa idea también está como rondando entre los biólogos en los últimos años, al menos gente como David Kohler. Y lo más importante, en mi opinión, es que la ecuación de Price lo que te da es capacidad para desarrollar nuevas ecuaciones, al menos la aproximación que te da Price, que es desarrollar nuevas ecuaciones para nuevos sistemas evolutivos que a lo mejor no se tuvieron en cuenta cuando se desarrolló la genética de poblaciones clásica, cuando se desarrolló la síntesis moderna, pongamos por caso, que es una de las discusiones que ha mostrado Lorenzo anteriormente. Entonces, esa capacidad de generar nuevas ecuaciones es lo que nos parece que también es muy importante y la que nos va a dar también la explicación de por qué tenemos, la que nos va a dar, no tanto la explicación, sino la que nos va a dar el pie para decir que sí, efectivamente la teoría evolutiva en realidad está formada por varias teorías, pero todas ellas pueden estar conectadas de alguna manera a partir del formalismo de Price o de diferentes aproximaciones que están conectadas con la ecuación de Price. Un ejemplo que tenemos es, por ejemplo, el problema de la herencia no genética. Durante años ha habido muchos biólogos evolutivos quejándose de que el mainstream en biología evolutiva estaba centrado solo en el cambio genético. Porque tradicionalmente, claro, la genética de poblaciones había sido el elemento fundamental a partir del cual construir el aparato teórico matemático en el siglo XX. Pero biólogos evolutivos como Troy Day y Russell Wondaransky muestran que utilizando la aproximación de Price puedes solucionar ese tipo de problemas. Entonces, lo que hacen Troy y Wondaransky es derivar una ecuación tipo Price. Lo que hacen es derivar estas dos ecuaciones en las que tenemos ahora tres elementos. El primero, la primera covarianza de la derecha, de la derecha a la derecha de la igualdad, representa el efecto de la selección natural, genética y no genética en ambas ecuaciones. La primera expectación representa la transmisión reproductiva, es decir, el cambio genético y no genético de los valores que ocurren durante la transmisión de los padres a los descendientes. Esa sería la expectación típica. Y por último tenemos un término que sería el de transmisión de supervivencia, que es el cambio en genético y no genético en los valores de los individuos parentales que han sobrevivido a la siguiente generación. Es decir, que tendríamos una generación solapada, no tendríamos generaciones separadas. A partir de aquí, es decir, ellos han pensado, ¿cuál es mi sistema? ¿Cuáles son las propiedades básicas del sistema? ¿Qué necesito para poder establecer sus reglas matemáticas? Y a partir de ahí derivan esta ecuación tipo Price. Y a partir de ellas cuando empiezan a hacer las simplificaciones, pero no antes. Las simplificaciones vienen luego, que es donde se van a derivar entonces los modelos específicos. Entonces, haciendo un poco de alquimia matemática, pues empiezan a asumir que la eficacia es una función de los componentes genéticos y no genéticos y suponen que la variación es relativamente pequeña, entonces derivan estas dos ecuaciones. Y a partir de ellas vuelven a hacer más asunciones simplificadoras, con lo cual llegan a diferentes modelos específicos que ya se tenían en biología evolutiva, como por ejemplo el ruido ambiental, los efectos maternos, los efectos genéticos indirectos o la epigenética. Consiguen recuperar los diferentes modelos específicos que ya se tenían, pero ahora los tenemos todos unidos dentro de un sistema teórico común. No son modelos completamente desconectados entre ellos. Por lo tanto, tenemos un avance teórico en este sentido, tenemos una unificación teórica de alguna manera.
Y eso ha sido gracias precisamente al seguir los pasos de la aproximación tipo Price, que hemos llamado en esta charla y en nuestro artículo. Pero esto se ha dado también en muchas otras áreas de la biología evolutiva. Por ejemplo, tenemos ecuaciones tipo Price para genética y cultural. Tenemos, por ejemplo, una versión estocástica de la ecuación de Price para poder lidiar con modelos con nociones estocásticas mucho más fuertes. Se ha aplicado también, por ejemplo, a ecología. ¿Por qué? Porque como no especifica cuáles son los elementos que deben no especifica los organismos, puede ser cualquier cosa que cambie a través del tiempo y sigan esas propiedades básicas. Lo que permite, a su vez, que haya modelos como, por ejemplo, ecoevolutivos, que son muy importantes en biología evolutiva cada vez más. La interacción entre nociones ecológicas y nociones evolutivas. Y ello lo permite a través, precisamente, de una ecuación tipo Price, que hemos llamado. Por ejemplo, este modelo esta ecuación de Collins y Gardner de 2009. También en ecología de comunidades igual. Se ha aplicado la ecuación de Price precisamente, pero fijaros cómo cada vez la ecuación cada vez se parece menos a la ecuación original y cada vez la puedes expandir cada vez más o menos, dependiendo de dónde sea el terreno donde tú estés. Y también se ha aplicado, por ejemplo, a construcción de nicho. Tenemos incluso en simbiosis, que es una parte muy importante y que normalmente se supone que los modelos de genética de poblaciones no pueden lidiar con el problema de la simbiosis. Pues tenemos una ecuación tipo Price para la simbiosis, lo cual implicaría que tendríamos una conexión con los modelos genéticos clásicos a través de la ecuación de Price, o, por ejemplo, hasta incluso macroevolución. Por ejemplo, este artículo de Rankin y colaboradores de 2015. Porque, claro, al final la macroevolución implica también las propiedades básicas de cualquier sistema evolutivo. Entonces, nuestra idea fundamental es que, efectivamente, la biología evolutiva es un olón teórico. Es una familia de teorías, pero eso no es la diferencia de, por ejemplo, a la física, como por ejemplo vemos en esta imagen de Classical Mechanics de Corbin y Steele de 1994, donde tenemos dentro de la propia disciplina diferentes teorías que se ocupan de partes específicas, pero a la vez cada una puede tener una conexión con las otras a través de elementos fundamentales. Si solo nos centramos en la parte de mecánica clásica, vemos que tenemos diferentes teorías o diferentes disciplinas a partir del cual se conectan entre ellas, pero cada una tendrá sus principios específicos. O, por ejemplo, lo que comentamos es que todas ellas están conectadas a través de la segunda ley de Newton, pero todas ellas a su vez tienen diferentes principios propios, los cuales se ven conectados gracias a, por ejemplo, la segunda ley de Newton. Tenéis la segunda ley de Euler para el movimiento de los cuerpos rígidos, la ecuación de Cauchy, la ecuación de D'Alembert, la ecuación de Langevin. Es interesante, por ejemplo, el caso de la mecánica de fluidos. Porque la mecánica de fluidos se supone que la ley fundamental de la mecánica de fluidos es la ecuación de Cauchy. Pero la ecuación de Cauchy se consigue 2 siglos después de Newton, o 1 siglo y medio después de Newton. Y se consigue gracias a que se hacen diferentes avances dentro de la teorización. Cauchy tiene que inventar la noción de tensor de estrés, se utiliza el teorema de Gauss para poder llegar a ella y a través de también las leyes de conservación podemos conseguir la ecuación de Cauchy, la cual está conectada a la segunda ley de Newton. Pero la mecánica de fluidos funciona como una teoría propia, no necesariamente como una parte sola de la mecánica clásica, sino que tienes diferentes subteorías y en ella misma, la ecuación de Cauchy funciona como el principio fundamental, a partir del cual tenemos la ecuación de Navier-Stokes y a partir de la cual vamos bajando otra vez en árbol a diferentes especificaciones de ella. Entonces, nuestra idea es que con la ecuación de Price puedes hacer algo parecido respecto a las diferentes teorías evolutivas que teníamos antes y que hemos intentado mostrar durante esta charla y que intentamos mostrar dentro de nuestro artículo. Entonces, como conclusiones, lo que podemos decir es que el formalismo de Price es una herramienta para resolver problemas que tienen los investigadores si tienen
la capacidad y son suficientemente valientes para poder derivar formas específicas para ello. Si cogen la versión original o si no, derivar formas nuevas. La aproximación de Price nos provee de un marco teórico común para las diferentes teorías y modelos que hay en teoría evolutiva. O parece al menos que para muchas de ellas lo consigue. Y también nos ayuda con ello a manejar la complejidad que encontramos en el mundo evolutivo, porque no nos obliga a casarnos con una teoría concreta, sino que nos puede ayudar a conectar diferentes teorías a través de ella. Y esa es más o menos la idea fundamental que teníamos y que queríamos mostrar. Y la forma en que creemos que contestamos al reto de los que hemos llamado la visión fragmentalista de la teoría evolutiva. Hay formas de poder crear una teoría evolutiva que esté conectada aceptando la diversidad que hay dentro de ella. Y hasta aquí estaríamos. Muchas gracias. Bueno, agradecemos entonces a Víctor y a Lorenzo. Ahí están los aplausos virtuales y no tanto. Y entonces vamos a dar unos minutos a Mario Casanueva para que pueda hacer su devolución. ¿Estás, Mario? Estás muteado. Ok, ¿me escuchas? Sí, sí. Bueno, pues, bueno, quiero empezar por un lado agradeciendo, es un placer estar de nuevo acá entre colegas, ¿no? Es un gusto hacerlo. Y quiero también agradecer, digamos, la oportunidad de dar una réplica, un artículo que en verdad disfruté bastante, ¿no? Me gustó mucho el artículo. Eso no quiere decir, digamos, obviamente, que esté de acuerdo con todo lo que en él se dice, aunque básicamente estoy de acuerdo, digamos, con todo lo que en él se dice, en particular con la idea central que la ecuación de Price puede dar justamente, digamos, puede formar el núcleo de una nueva red en genética evolutiva. Y aquí viene mi discrepancia, digamos, es en cuanto a lo que significaría el logro de esta nueva red. Lo que quisiera hacer yo señalar es que una cosa es la genética de poblaciones y otra cosa es el marco general de la teoría evolutiva. Entonces, me voy a permitir compartir pantalla. Te pido, por favor, Daniel, si me avisas cuando me queden 5 minutos, por favor. ¿Sí? Sí, con gusto. Ajá. Voy a empezar a compartir pantalla y voy a señalar algunas cosas en torno a la presentación. Ahí ya estoy compartiendo. Sí, Mario, sí. Ahí ya estamos, ¿no? Sí. Bueno, lo primero que quiero hablar, digamos, voy a hacer un periplo para hacer mi comentario al artículo. Y el periplo que voy a hacer es, voy a hablar primero, digamos, de la introducción del concepto de fitness y después hablaré en ese contexto de la ecuación de Price y de qué es lo que está pasando con la ecuación de Price. ¿Sí? Entonces, bueno, en las reconstrucciones que varias veces hemos presentado aquí, tanto Santiago como yo, distinguimos, digamos, la versión, digamos, de la selección natural cercana a la versión darwiniana, todavía no matematizada. Básicamente tenemos clases heredables, ambientes y tiempo. Ya estas ternas de clases en ambientes y tiempo, tenemos 3 funciones que las llevan a 3 órdenes distintos. 3 órdenes distintos que están mapeados uno en el otro. Hay un orden de eficiencia que tiene que ver con la capacidad de resolver problemas, que se mapea en un orden adaptativo, que se mapea en un orden de las tasas de crecimiento. Y en esencia, la teoría
lo que diría es que justamente este orden de tasa de crecimiento se puede mapear en otros dos órdenes. Cuando aparece la genética de poblaciones en escena, todo estaba muy bien, todo estaba muy colorido, todo tenía que ver, digamos, con cómo los organismos resolvían problemas, ¿no? Pero esta terna cambia el contexto de la genética de poblaciones. Cambia el contexto de la genética de poblaciones y lo lleva a otro territorio. A un territorio donde, digamos, toda esta riqueza de los argumentos de diseño es dejada de lado en favor del planteamiento de modelos matemáticos. Lo que nos dice Lewontin y Ariu y Lewontin en este artículo, La confusión de la fitness, dice, nuestro propósito en este ensayo es mostrar que el concepto de fit, como fue introducido por Darwin, no aparece en las teorías sobre dinámica cuantitativa del cambio genético, y dos, que cualquier intento de introducir en modelos dinámicos un concepto unitario análogo a fitness reproductivo, ¿sí? Como un ordinal escalar que explica o prediga cambios cuantitativos en la frecuencia de los tipos, está condenado al fracaso, ¿sí? A ellos les parece, digamos, que pocos conceptos han sido tan confusos con el concepto de fitness, y déjenme hablar de por qué el concepto de fitness ha dado origen a tantas confusiones, ¿no? Bueno, aquí nada más era qué había pasado con la complejidad, si la complejidad se había simplificado o no, la complejidad de la teoría darwiniana al ser matematizada, ¿sí? El concepto de fitness ha sido formulado en biología según la reconstrucción de Erner de múltiples maneras, no me voy a detener en ellas, ¿no? Nada más les digo, hay varios conceptos de fitness y varias maneras de medirlas. ¿Qué tantos? Pues miren, aquí tenemos diferentes expresiones más del concepto de fitness, ¿no? Por ejemplo, la de Sober. Si P es la probabilidad de que un organismo se desarrolle desde el huevo hasta el adulto, entonces el medio de la fitness es P por E, digamos. Si P es la probabilidad y E es la descendencia esperada, entonces esta probabilidad por esta descendencia esperada. O, digamos, otras formas en las cuales podemos ver expresiones de la fitness, dentro de las cuales vemos aquí, por ejemplo, incluida justamente la ecuación que nos interesa. La fitness está aquí en diferentes momentos, tanto la fitness del rasgo como la fitness media. Son diferentes maneras de, digamos, introducir el concepto de fitness. No todas tienen el mismo grado de generalidad. Definitivamente el concepto de fitness media que está aquí, digamos, en la ecuación de Hardy, digamos, en la, bueno, es la versión, digamos, matematizada de Hardy-Weinberg clásica, ¿no? Pues no tiene el mismo grado de generalidad que la ecuación de Price o la ecuación de cambio de la expresión fenotípica, otro tipo de expresiones como esta que está aquí, que involucra, digamos, la viabilidad o la variabilidad o cosas por el estilo. Todas estas expresiones de la fitness, ¿sí?, juegan un papel interesante dentro de la teoría y ahorita nos vamos a detener. Sí quiero detenerme aquí en este comentario que saqué de la wiki, ¿sí? Y es, la ecuación de Price es una relación puramente matemática entre varios descriptores estadísticos de la dinámica de la población. En términos simples, es una reafirmación matemática de la expresión supervivencia del más apto, que es realmente evidente, dadas las definiciones matemáticas de supervivencia y más apto. Y aquí quiero ver qué quiere decirse puramente matemática, si ese puramente matemática está justificado o no. Entonces, bueno, ¿cuál es la relación entre la teoría de Darwin y la genética de poblaciones? Bueno, en la teoría de Darwin, digamos, lo que teníamos era un orden de eficiencia que se mapeaba en un orden adaptativo, que se mapeaba en un orden de tasas de crecimiento. Para el caso de la genética de poblaciones, esta idea de clases, ambientes, tiempo, digamos, les vamos a poder asignar una serie de parámetros que tienen que ver con, por ejemplo, la probabilidad de sobrevivencia, la esperanza reproductiva,
la frecuencia, la heredabilidad de los rasgos, y a partir de las combinaciones de estas cosas, podemos establecer funciones matemáticas, en este caso como, por ejemplo, esta que nos dice que la fitness es igual a la frecuencia de la siguiente generación, en términos de la frecuencia, probabilidad de sobrevivencia y demás funciones que definimos aquí, digamos, para la generación anterior. Entonces, este orden de fitness lo podemos mapear directamente, al igual que hacíamos antes, en el orden de las tasas de crecimiento. El caso de la construcción de nicho va a ser totalmente, de alguna manera, parecido a estas cosas, pero quisiera detenerme en esta expresión. Si ven esta expresión que está acá arriba, que es una, podría haber empleado otra. El chiste es que las muchas formas de la idea matemática de fitness, ¿sí? Es como si aquí en esta región que tenemos este abanico de funciones que se abren para llegar a los reales, tuviéramos diferentes posibilidades de construir esta función. A veces tomamos nada más las dos funciones centrales, a veces metemos otra, a veces tomamos la migración, a veces lo tenemos en términos de frecuencias de alelos, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos muchas maneras de ordenar estas formas de fitness, y lo que nos está proponiendo ahora en la presentación de Lorenzo y Víctor es que la ecuación de Price es un candidato a ordenar todas esas cosas. Y sí, efectivamente lo es. Pero si está en competencia, subsume o está en complementariedad con la visión anterior, es una cuestión que está por discutirse, ¿sí? Porque entre otras cosas, si ustedes ven estos términos que están acá, esto tiene cierto aire de sospecha porque términos como frecuencia, sobrevivencia, heredabilidad, esperanza reproductiva, son términos, digamos, que parecen no hablar de cuestiones biológicas. Parece no tener términos propiamente teóricos esta ecuación, de la misma manera que ocurre con la ecuación de Price. En el caso de la construcción de nicho, ¿sí? Bueno, no es exactamente esta idea de clases genéticamente heredables en ambientes y tiempos. Va a haber algo que incluye características adquiridas o un concepto de herencia ampliada o de normas genéticas, pero conceptos análogos a este y a este otro se van a poder poner en relación y se van a estar mapeando nuevamente uno en el otro. ¿Sí? Quiero señalar aquí. Mario, te quedan 5 minutos. Gracias. La insatisfacción que hay actualmente dentro del pensamiento evolutivo con la teoría de la síntesis evolutiva no es porque se piense, digamos, que la matemática esté mal, o no es que la idea de la síntesis está mal. Por ejemplo, los mismos proponentes en esta última versión de la síntesis ampliada, ¿no? Proponen sus versiones de la síntesis, que, entre paréntesis, algunas de las formas de división que está aquí podrían ser útiles al árbol que plantean Lorenzo y Víctor. Entonces, no es que la idea de la síntesis se critique, tampoco es que se critique el uso de modelos matemáticos. De hecho, en el libro en que se propone la construcción de nicho, digamos, el proceso negado, tiene 5 capítulos, 5 anexos, 5 anexos de puros modelos matemáticos. Entonces, mi punto aquí es, sí, se recuperan con la ecuación de Price estas propuestas críticas, pero ¿realmente se recuperan estas propuestas críticas? O como en el caso de Haldane, Fisher y Wright, ¿sí? Con su matematización, toda la parte realmente de los argumentos propiamente biológicos de diseño se ha perdido. Y mi opinión es que sí, que se ha perdido, pero eso no quiere decir que no se haya recuperado efectivamente el árbol completo de la genética de poblaciones. ¿Sí? Voy a dejar de compartir pantalla ahora. Y bueno, con esto iría cerrando. Espero haber sido
más o menos claro. Entonces, mi punto es, bien por la red, digamos, sí, pero el alcance, de hecho, no nos saca del viejo juego de la, por ustedes llamada buena y pasada de moda, ¿no? Genética de poblaciones. O sea, es un nuevo vestido para la nueva y pasada de moda genética de poblaciones, pero no sale de ahí. Recupera, digamos, las formas en conflicto, pero sus fantasmas. Termino, pues. Gracias. Bueno, gracias Mario. Entonces, Lorenzo y Víctor, si pueden dedicar unos minutos a responder antes de la discusión entre todos. Víctor, ¿quiere decir algo? ¿Voy yo? ¿Vas tú? Si quieres un apunte muy rápido respecto al argumento de diseño y el problema del diseño. Alan Grafen lleva desde hace muchos años, Alan Grafen es un biólogo y matemático evolutivo, lleva muchos años con lo que él llama el proyecto Formal Darwinist Project, el proyecto del formalismo darwiniano, que es intentar incluir el concepto de diseño, la noción de fitness como la concebía Darwin y no como se concibe en genética de poblaciones, y el modelo y la ecuación fundamental que utiliza para intentar hacerlo es precisamente la ecuación de Price. Es decir, se acepta que, como ha comentado Mario, que la genética de poblaciones, la matematización, y produjo una cierta pérdida dentro del concepto de eficacia, como se entendía anteriormente, lo que algunos, creo que Santiago ha llamado eficacia ecológica, a partir de Rosenberg, si no recuerdo mal. Y en cambio, la fitness de genética de poblaciones sería un elemento matemático. Pues gente como Alan Grafen están intentando, con mayor o menor éxito, eso ya es a discusión, precisamente el volver a reintroducir ese concepto de eficacia. Y precisamente el marco teórico que coges, precisamente el formalismo que coges, precisamente la ecuación de Price. ¿Lorenzo? Mario, muchas gracias por tu comentario. Si pudieras compartir con nosotros también tu presentación de ahora, me gustaría volver a echarle un vistazo también después. Yo justo quería decir dos cosas. Bueno, la primera con relación a la síntesis extendida. Sí, tal vez, o sea, no haya sido bastante claro al principio de la presentación. Nosotros no pensamos que todos los que trabajan en el contexto de la síntesis extendida defiendan tal posición fragmentalista. De hecho, entre los que defienden la síntesis extendida, por supuesto, hay los que defienden que esa nueva teoría o conjunto de teoría que emergiría con la nueva síntesis es de alguna manera unificada. Sin embargo, ha habido algunos autores, en particular Pigliucci, que han mantenido una cierta ambivalencia. Y después hay gente como Waters, que más claramente ha insistido en dirección a esa perspectiva fragmentalista. Por lo tanto, digamos que hay una cierta ambigüedad entre los que han definido esa posición de la síntesis extendida, entre la forma que debería tener esa nueva síntesis y si realmente se trataría de una teoría o de un conjunto de teoría más o menos unificada. Entonces, justamente asumiendo una posición no definitiva respecto a esa cuestión, como dije en principio, nosotros exploramos la cuestión del olón teórico de la biología evolutiva al final del artículo. Y yo creo que somos bastante abiertos, no somos en ningún momento perentorios con respecto a nuestras afirmaciones. Ahí queda mucho trabajo para ser hecho. Tampoco yo creo que hay que pensar que entonces cualquier red teórica que se encuentre en la biología evolutiva debería tener esa forma, digamos, con una ecuación de Price o un tipo de ecuación de Price como ley fundamental. Probablemente el desafío, una vez que uno acepte igual ese papel fundamental de la ecuación de Price en algunas teorías, tal vez la más importante en el contexto de la biología evolutiva, sería entender de dónde vienen otros conceptos relevantes como los que tú has mencionado, como justamente el de diseño de fitness. Víctor ya ha hablado de proyectos de intento de integrarlo como el de Grafen, pero
no sé, imagino que haya otras soluciones. La dificultad que yo creo que tuvimos mucho cuando intentamos, digamos, considerar las cuestiones de esa pervasividad de la ecuación de Price en la biología evolutiva, es que, claro, como empezamos a leer vuestros textos sobre reconstrucciones en biología evolutiva usando herramientas de la metodología estructuralistas, pero encontramos poca información sobre cómo deberíamos concebir olones teóricos. Entonces, claro, también como nuestra participación también aquí es como una invitación a colaborar más para ver en qué sentido se puede tornar más rigurosa las interdependencias entre redes teóricas, por ejemplo, en el contexto de la biología evolutiva. Bien, tenemos dos pedidos de intervención. Primero, la primera que vi fue la del mismo Mario. Mario, adelante, y luego entonces Pablo. Gracias. Bueno, sí, de acuerdo con lo que se señalado, efectivamente la ecuación de Price puede... el problema con la ecuación de Price es que sí suena, digamos, como que tuviera la suficiente generalidad como para jugar el papel que le estamos pidiendo. Uno sí tiene la intuición de que, bueno, hablando del cambio que va a haber, si estamos hablando de poblaciones en evolución, bueno, hablando de ese cambio, o bueno, para pasar a la siguiente generación, o bien hubo un filtro, si hubo modificación, o bien no pasaron todos, o los que pasaron de alguna manera modificados. Como que suena que no hay vuelta de hoja, ¿sí? Eso suena que pudiera parecer a priori. No lo es porque otro pudiera ser el caso, digamos. O sea, pudiera parecer, digamos, esas distinciones dicotómicas donde no son, digamos, que tienen estructura dicotómica, pero que no son exactamente una la negación de otra, siempre de repente dejan huecos en medio, ¿no? Y ahí justamente eso es porque tiene ese carácter, digamos, raro, como de no lleno a priori y demás. Eso va a jugar ese papel y está bien. Y creo que tienen la intuición que tienen de poder derivar de ahí todo lo demás está muy bien. Me queda duda si es la única ecuación que puede jugar ese papel o no. Si no, asunciones del tipo, o por ejemplo la que yo mostré ahí, los hijos reales son, digamos, no, perdón, asunciones del tipo, digamos, los individuos de la siguiente generación son los sobrevivientes más los recién nacidos, también suena que pudiera tener el mismo grado de generalidad del cual se pudiera derivar todo el resto del árbol, ¿no? Entonces, pues gracias por la réplica, con gusto intercambiamos cosas por el estilo. Yo daría un consejo, si les interesa la idea de olón teórico, pues a lo mejor, perdón, pero a lo mejor la idea de olón es quizá muy amorfa todavía para lo que ustedes quieren, que es acotarlo más a disciplina. A lo mejor la idea del látice de Galois de retículo en el marco del Formal Concept Analysis, que puede tener correlación, sirve más, digamos, para lo que quieran hacer. Sí, estamos en contacto con eso. Gracias. Pablo. Sí, muchas gracias por la exposición. Muchas gracias, Mario, también por los comentarios. A ver si puedo realizar algún aporte. Creo que hay dos grandes problemas, digamos, o cuestiones tratados. Uno, si la ecuación de Price puede jugar este rol unificador en general para lo que se llama biología evolutiva. Y después el otro tratamiento específico que se puede dar de la ecuación de Price en distintos ámbitos particulares y ecuaciones como la de Price
que también están en distintos ámbitos particulares, ¿no? Y esto se relaciona también con lo último que mencionaba Mario, que era, y bueno, ¿y cómo representar ese tipo de relaciones que podría haber, ¿no? Entonces, bueno, alguna idea para algunas de las ecuaciones de Price o tipo Price que anden por ahí, sería, por ejemplo, añadirle directamente un conjunto de funciones y después, pues estas se instanciarán o no en cada una de esas formas específicas que adopte. Esto, digamos, sería una manera de generalizar a la propia ecuación de Price y probablemente poder encajar varias de las ocurrencias de la ecuación de Price o de parecidas a, ¿no? Esa es una sugerencia. Estoy de acuerdo también en que la idea de olón teórico es demasiado amorfa. Yo creería quizás también que se podría rastrear, ¿no? Pensar la idea para al menos algunas de estas, de estas ecuaciones, pensar en algo así también como un marco teórico, del mismo modo que había mencionado con anterioridad José, esta noción que introduce Ulises, pero que de hecho nunca ha sido demasiado continuada y elaborada. Y después hay digamos, otra noción que es la de refinamiento, en la medida en que, como se señalaba en la ecuación, aquello que podrían ser los valores específicos o los dominios base, podrían ser de diversa índole, o sea, están sin especificar. Entonces, bueno, la noción de refinamiento justamente recoge esa idea que uno tiene algo como mucho más abstracto y general, y que luego puede adoptar distintos, digamos, distintas interpretaciones específicas. Digamos, esto para el tratamiento particular. Otra cosa es eso a dónde nos lleva en relación con el primer punto más general, pero de todos modos sería interesante rastrearlo, ¿no? Ok, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias por las recomendaciones. Después creo que les vamos a pedir un poco más de referencia bibliográfica concreta. Sí, de hecho, bueno, tal vez Ariel y Santiago también dirán algo sobre eso. Ya tuvimos como alguna discusión sobre si es apropiado concebir la ecuación de Price como ley fundamental o si no habría alguna cosa más primitiva, o sea, algún tipo, en realidad esa como una formulación estadística de algo que puede ser descrito tal vez como una función generadora que mapea por cada individuo la descendencia, diciendo que lo que determinará la descendencia son factores que pueden ser formalizados de dos maneras diferentes, digamos, principalmente. Lo que he recogido bajo el término de la covariancia y lo que he recogido bajo el término del valor medio. Tal vez excavando por debajo de la formulación estadística se podría encontrar como alguna cosa que suena menos a puro teorema, sino que tiene como un contenido empírico más definido.
Entonces eso es algo como que un aspecto que me parece algo que habéis mencionado los dos sobre que ya estamos pensando. Con relación a los conceptos que habéis mencionado, no sé si Víctor sabe más, pero es eso, esa noción de látice, por ejemplo, no me sonaba como en el contexto de la metateoría estructuralista. A mí tampoco, no lo conocía. Alguna cosa de refinamiento, No es pero... estructuralista la noción de látice. ¿Eh? La noción de látice no es estructuralista, pertenece más bien al marco del Formal Concept Analysis, que son los látices de Galois o los retículos de Galois. Ah, ok, vale, o sea, de acuerdo. Bueno, en fin, como hay más personas Bueno, que... perdón. Ariel había pedido. Sí, gracias por la presentación. Me gusta mucho el trabajo, ya se los dije en otra ocasión, pero lo repito. Y hay algo acá interesante para analizar, eso seguro. Tengo una pregunta de clarificación, y en base a lo que me respondan, quizás una pregunta de contenido. La pregunta de clarificación es, digamos, lo que están caracterizando el conjunto de los lugares en donde se aplica Price o algo tipo Price, ¿sería un holón teórico entonces? ¿O una teoría? ¿Qué responderían a eso? Víctor, ¿quieres intentarlo tú? Tal cual entiendo la Respondo yo, noción de... si quieres respondo yo, diga. Muy rápidamente, y dejo a Mario que responda. Yo, tal cual entiendo la noción de holón teórico, que es como tomando toda una disciplina con sus diferentes teorías, entiendo que la ecuación es capaz, la ecuación de Price o ecuaciones tipo Price es capaz de instanciarse o de ser la parte fundamental en diferentes teorías y de conectarlas entre ellas. Por lo tanto, si esa es la definición de holón teórico, que no soy un experto en ello, entonces podría ser un holón en ese sentido. Pero bueno, dejo A la Mario. vez, digamos, la relación entre la ecuación en su versión más abstracta y las versiones más específicas la caracterizaron como de especialización, ¿no? ¿O me equivoco? Incluso dibujaron una red teórica. Sí, pero le decimos respecto a la de genética de poblaciones, pero después tienes otras teorías donde la ecuación de Price básica no se puede aplicar, porque la ecuación básica que deriva Price hace otras asunciones aparte de los tres propiedades básicas que yo he indicado. Como hay otras propiedades que mete dentro para derivar su ecuación, entonces está limitada hacia otras ramas, por decirlo así, o a otros diferentes sistemas. Pero hay otras ecuaciones tipo Price que se han desarrollado para esos sistemas. Entonces, la gracia es que debe haber algo por debajo, como dice Lorenzo, que debe de estar conectando todas ellas. Y de momento lo que hemos encontrado es que tienen la forma tipo Price, pero no sabemos exactamente qué es. Entonces ahí es donde estamos nosotros luchando para saber exactamente qué es lo que hay. Entonces, la ecuación abstracta sí se especializa dentro de la genética de poblaciones y después hay otras teorías en donde aparece de otras maneras y ahí la relación no es de especialización, es otra cosa. Sí, exactamente. Okay. Sí, diría lo mismo. Muy bien. Okay. Santiago había levantado la mano. Sí, yo levanté la mano y después preguntaron todas las cosas que tenía en mente. Pablo dijo lo del marco teórico, Ariel preguntó lo que quería preguntar. Y además el comentario de Mario también dijo algo que yo pensaba. Pero voy a tratar de igual hacer una pregunta, que es la siguiente, porque me intrigó la respuesta que le diste vos, Víctor, a Mario. ¿Sí? Porque la sensación, digamos, de cuando escuché este trabajo en otras oportunidades, en esta y a partir de mirar el trabajo publicado, es que es muy aventurada la afirmación de que toda la biología evolutiva puede ser unificada por Price, ¿no? Y es un poco lo que sugirió Mario ahí cuando volvió todo blanco y negro, ¿no? Y evidentemente, si tienen razón ustedes, digamos, lo que estaría pasando es que hay una gran parte de la biología evolutiva, y que es una parte muy importante de la biología evolutiva, que es la que trata probabilísticamente los fenómenos evolutivos, o algo por el estilo. No sé cómo llamarla. No es genética de poblaciones, es algo más amplio, pero no es la biología evolutiva, es algo más chico, ¿no? Digamos, y
nada, si hicieron eso es un gran éxito, ¿no? No es necesario, digo, ya está. Ya podés usar el título del Señor de los Anillos con bastante fuerza. Pero, digamos, me intrigó que tu respuesta fue como imperialista. Fue decir, ojo, porque está Grafen, que está tratando de meter todo adentro de la... Ojo que estamos yendo, ¿no? Y que usa Price. Digamos, y ahí, digamos, se me ocurren dos preguntas, ¿no? Una es, si Grafen logra hacer eso que quiere hacer, subsumiría toda la biología evolutiva, digamos, obviamente que no subsumiría la clavística, olvídense, ¿no? Pero subsumiría todo el trabajo de naturalista y de diseño, ¿no? Colorido que graficaba Mario. Y la respuesta me parece rara, ¿no? Porque es como hacer un truco, encontrar una ecuación y hacer un truco para algo que no es esa la solución, ¿no? Porque, digamos, si vos te preguntás, la cuestión no es si hay una ecuación bajo la cual todo podría meter bajo la cual todo se pueda meter en la biología evolutiva por una trampa, por un estratagema, sino qué es lo que usan los científicos, cuál es el léxico, hablando cuñanamente, con lo cual los científicos categorizan el mundo, lo piensan, ¿no? Y eso no parece que vaya a ser resuelto por una trampa matemática. No sé si me explico lo que quiero decir. Y entonces, la pregunta en el fondo que hago es esta, digamos. ¿Ustedes están tratando de elucidar lo que de hecho usan los científicos en la práctica o están haciendo una propuesta más teórica respecto a qué es lo que deberían hacer los científicos en el futuro para unificar el área? ¿Sí? ¿O algo intermedio? Mi respuesta es que es ambas, porque la idea es que es una propuesta de cómo deberían funcionar, que es decir, si toman la ecuación de Price o el formalismo o intentan a partir de, si tienen un problema, tomen la ecuación de Price o deriven un formalismo tipo Price para su problema y su problema quedará mínimamente resuelto, porque podrán modelizarlo y podrán hacer diferentes respuestas respecto a los sistemas que tiene. Y por otra es que lo único que he hecho yo es mostrar trabajos de biólogos. O sea, los biólogos evolutivos ya la están usando. El tema es que no se han dado cuenta de que tienen una herramienta muy potente. O al menos muchos no se han dado cuenta. Entonces, tiene una parte descriptiva, miren lo que están haciendo ustedes mismos, y la otra es, no solo es que lo están tomando así, sino si lo toman tal como podemos ver que tuvo el potencial, por ejemplo, la segunda ley de Newton o otros formalismos importantes en la historia de la ciencia, cómo eso llevó a poder resolver muchos otros problemas y que les puede ayudar precisamente para resolver otros problemas que se encuentran. Por ejemplo, el problema de haber tenido siempre en cuenta la herencia genética, pero ahora tenéis el problema de cómo lo casamos con otras formas de genética que parece que no lo tenemos en nuestros formalismos. Bueno, la ecuación de Price o una tipo Price parece que te permite poder lidiar con ella sin necesidad de crear una separación completa entre una cosa y la otra. Entonces, sería un poco una parte, ambas cosas, pero por diferentes razones. Bueno, sí. Perdón. Adelante. No, bueno, no quiero tampoco, estoy sustancialmente de acuerdo con Víctor. Claro, mucho queda para ver sobre cómo se desarrolla cada ámbito disciplinar que hemos mencionado hoy, o sea, desde la genética de poblaciones a la ecología evolutiva, a la teoría de evolución cultural o teorías que invocan, o teorías, digamos, evo-devo, que invocan sistemas de herencia diferentes, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en otro artículo de lo que también hemos hablado entre nosotros, que hemos publicado recientemente, donde analizamos el caso de la evolución cultural, lo que se ve es que hay casos en los que se usa la ecuación de Price para determinar si un cierto fenómeno cultural es debido a causas que son imputables más a un proceso selectivo o de deriva o algún sesgo de transmisión. Sin embargo, claro, esos estudios, por ejemplo, normalmente aplican la ecuación de Price a casos muy sencillos de cambio cultural, a sistemas que son estudiados como trámites simulaciones en laboratorio,
Tal vez cuando al final tú amplías estos modelos para analizar poblaciones reales, las cosas se complican tanto que no lo puedes hacer solo, digamos, ramificando la ecuación de Price. Yo creo que es eso, como esa idea de ir explorando las ramificaciones de las ecuaciones tipo Price es un proyecto muy prometedor. Después, claro, hay que ver cómo van las cosas en la ciencia real. No sé si soy tan optimista como Víctor, pero sí comparto sin duda parte de su optimismo. Bien, nos quedan 3 minutos y hay 2 intervenciones, 3 ahora veo. Javier, si puede ser bien breve, a ver si podemos... En realidad no es Javier, soy José Luis, lo que pasa es que... Adelante, José Luis. Utilizando, y además conmigo también quiere hablar José y Xavier, me están diciendo. En realidad somos 3 que nos hemos apuntado juntos, pero son 3 intervenciones diferentes. La mía es muy breve y simplemente es una cuestión de clarificación. Se habla de la ecuación de Price como una ley fundamental en la intervención de los ponentes, y a lo mejor me pasó desapercibido, pero en toda la exposición yo no llegué a enterarme de cuáles serían las nociones teóricas y las nociones no teóricas en esa ecuación. Y segundo, si como parece hay especificaciones de la ecuación, los ponentes hablaban de ecuaciones que se derivan, yo prefiero hablar de especializaciones, si es que eso es una red teórica. Si hay especificaciones o especializaciones de la ecuación de Price, ¿cómo se preservan a través de las especificaciones esa distinción entre las nociones teóricas y las no teóricas? Es simplemente para hacerme una buena composición de lo que me han estado transmitiendo. Esta era la pregunta fácil. No, no hay más por mi parte. ¿Se ha oído? Sí se ha oído, solo como no sé si... Víctor, al final tú hablaste más de ese aspecto, o sea, las nociones... Bueno, ¿quieres contestar tú? Sinceramente no sabría exactamente, desde un punto de vista metateórico estructuralista, exactamente cómo reconstruirla. El problema es que no se ha hecho una reconstrucción metateórica estructuralista respecto a cuáles son las partes que son teóricas o no teóricas, como se entienden dentro de las nociones, los conceptos teóricos y los no teóricos. Eso es lo que yo planteaba en la ecuación de Price. Digo, pregunto esto porque esto es fundamental para hablar de ley fundamental de una red teórica. Omega es teórico. Yo diría que son los 3... Aquello con lo que covaría el rasgo es teórico. Es lo teórico. Eso es teórico. Bueno, habla tú ahora, que en cualquier caso mi pregunta está lanzada y quería... No, pero son ellos. No, yo supongo que omega es teórico, ¿no? Con lo que covaría el rasgo, ¿no? La covariancia con la fitness, eso es el núcleo teórico de la teoría evolutiva así generalizada, ¿no? Después el otro factor que es, digamos, el crecimiento propio de la población, eso a lo mejor no creo que fuera teórico, pero bueno, con omega tendríamos algo teórico. Pero mi preocupación está relacionada con la generalización de la ecuación. Hay un sentido en el que es muy fácilmente generalizable, ¿no? Que es, en vez de utilizar la combinación aditiva, utilizar otras. Entonces, en ese sentido, una ecuación más general diría que el diferencial de cambio en la presencia de un rasgo en una población no es necesariamente la suma, es función de 2 factores. De un factor interno, que es la propia reproductibilidad, ¿no? De los individuos y por lo tanto del rasgo en los individuos, y un factor externo, que es algo así como la covarianza, ¿no? Del rasgo con la CID, que indica algo así como la presión del entorno sobre el rasgo para cada individuo que surge en la reproducción. Si entiendo bien la ecuación de Price, esta sería la idea general. Pero aparte de generalizarla sustituyendo la adición por una función abstracta que se puede concretar en la suma en unos casos o en combinaciones en otras. De hecho, a mí me sorprende mucho que sea la suma, porque estos 2 factores
tal como yo me los imagino, como sabéis, no tengo ni idea de estas cosas, pero como me lo imagino, más bien me imagino otro tipo de combinación que no simplemente sumando dos cosas independientes. Pero bueno, si funciona con la suma, será por algo, no lo sé. Esto es ignorancia. Pero aparte de esta generalización, digamos, de sustituir la suma por una función más general, la única otra que se me ocurre es generalizar estos dos factores, porque, digamos, el crecimiento depende de un factor interno, por decirlo así, combinado con un factor externo que depende de la incidencia del entorno en cómo funciona de rasgos ese bien, ¿no? Entonces, si pienso generalizar, solo se me ocurre, por ejemplo, una ley muy parecida que, por ejemplo, con Javier Suárez hemos intentado hacer algo sobre la ecología del bioma, que dice que la densidad de cambio de población en generaciones depende también de dos factores, en este caso en ecología depende de qué, de la reproductibilidad y de la incidencia de los predadores, ¿no? También de un factor interno y un factor externo, por decirlo así. Entonces podríamos decir, bueno, a lo mejor las dos tienen algo en común, tienen esta idea de que el diferencial en densidad de un elemento biológico depende de dos factores. Uno, una especie de reproductibilidad interna de los sujetos protagonistas del elemento, ya sean poblaciones y su número, o sean rasgos o lo que sea, y de un factor externo que depende de la incidencia del entorno en esa reproductibilidad por defecto, ¿no? Entonces, eso podría ser una ecuación muy general, pero me parece una generalización tan general que ya no sé si sería ni siquiera de la biología, porque eso, digamos, es una manera de concebir evoluciones en fenómenos tan abstracta que dudo hasta que tuviera un contenido empírico concreto. Bueno, tendría aplicaciones empíricas tan diferenciadas que sería algo así como una especie de teoría de sistemas que se puede aplicar a cualquier cosa, solo que en este caso sería sistemas con dos inercias, una interna y una externa o de relación con el ambiente, ¿no? Entonces, si no es así, más general que la ecuación de Price, aparte de, en vez de mencionar estos parámetros, utilizar otros si hablamos de adaptación cultural o de... No se me ocurre cómo se puede generalizar más, es súper general ya. Perdón, nos hemos pasado 4 minutos, o sea que nos hemos atrasado 4 minutos más de lo que ya estábamos atrasados. No sé, Pablo, si te parece, es muy fructífera la charla, está buena, pero tal vez deberíamos cortar aquí, Pablo, con las disculpas. Sí, perdón, era solo para comentar perdón, si se va a seguir hablando, estaba Xavier, que quería decir algo. Entonces, o cortamos o seguimos, yo no tengo problema, pero el horario ya terminó. Sí, no, yo simplemente puedo, digamos, formularles la pregunta en un correo electrónico. La pregunta era sobre idealización. Me interesaba esto que estaba diciendo José acerca de qué tan general ha de ser la ley que ellos están buscando y qué condiciones debería reunir para ser satisfactoria. Pero la pregunta concreta que yo tenía pensada era sobre idealización. ¿Se la puedo formular por un correo electrónico? ¿O la puedo formular ahora? Depende. Ahora en el chat la podéis hacer, si querés, y que quede ahí y la vemos todos, ¿sí? Aclarar rápidamente que yo no estaba diciendo que estamos buscando una formulación todavía más general. O sea, la duda era como la formulación de la ecuación es en términos estadísticos. O sea, efectivamente hay como conceptos que diría que son nociones que son teóricas, como son la noción de carácter o el omega, como decía José. Lo que nos preguntábamos y si es posible, digamos, encontrar, digamos, una descripción que se refiera, digamos, a lo que ocurre al organismo dentro de la población que no sea en sí estadística. Y tal vez esa formulación aclare más lo que está diciendo la ecuación de un punto de vista empírico. Algo no estadístico, entonces. Sí, probablemente, o sea, si entiendo correctamente lo que dice José, justamente, o sea, como lo que la ecuación estaría diciendo, digamos, que existen dos tipos de condiciones que actúan sobre lo que le pasa a la descendencia de un individuo.
Y claro, probablemente es muy, muy general, pero tal vez exista una formulación de lo que está afirmando la ecuación, que no es una ecuación de por sí estátistico, o sea, lo que está a la base después de esta generalización estadística, que evidencia mejor el contenido empírico de la ecuación. Pero eso es algo como que hemos estado hablando, pero tampoco me queda claro. La verdad, como muchas gracias por todas estas sugerencias, la verdad estaría muy bien después seguir por email, así que sí, como por favor. Os emplazamos a otra videoconferencia. Muy bien. Solo como última entonces aclaración, que no, el recorte que te puede dar un Olón teórico no es el mismo que te puede dar el presistemáticamente considerado disciplinar, porque las relaciones interteóricas pueden ser con teorías de lo que solemos llamar la misma disciplina u otras. Entonces por eso yo sugería que podía apelarse a la noción de marco teórico más bien. Pero bueno, esto también si quieren lo continuamos, pero es una aclaración dentro del estructuralismo, ¿no? Pablo, ¿continúas con la coordinación? Déjame acabar entonces, nada más perdón. un par de cosas, un par de cosas, nada más, digamos, las resumo lo más que puedo. En la idea de explorar ramificaciones, ¿sí? Para poder explorar ramificaciones, sugiero explorar, digamos, en el ámbito de construcción de nicho. La construcción de nicho no es solamente cambian los organismos, cambia el ambiente. O sea, la segunda contraparte de la ecuación de Lewontin, el cambio del ambiente en función de los organismos y el ambiente, no está en los trabajos de Laland y compañía. Entonces, ni en los de Oddy Smith, digamos. Hay que remontarse a Lewontin, ¿no? Y ver cómo, digamos, hablar del cambio en el ambiente. Y lo del término teórico da para pensarlo un rato más que simplemente decir que omega es teórico. Sobre todo como la tienes dicho, que tú lo tienes como un contador de hijos nada más, digamos, o sea, cuando lo introduces. Entonces, bueno, eso era el único comentario. Y bueno, seguimos por correo porque sí, está interesante. Está padre, gracias. Ok, ahora sí, Dani, podemos dar por terminado, así que podés terminar vos, y le pediría a Claudio, si se queda más tiempo, que coordine la sesión siguiente. Así que... Muchas gracias por la discusión a todos. Muy bueno esto. Muy bueno. Muchas gracias por todo, por vuestros comentarios. Muchas gracias. Gracias.